Dejamos atrás el Paleolítico inferior con el corazón encogido. Hemos conocido a los primeros homínidos. Hemos visto cómo se especiaban a lo largo del tiempo. Hemos visto cómo se expandían por Asia y cómo finalmente llegaban a Europa. El Paleolítico inferior coincide con el Pleistoceno inferior, aunque no son exactamente lo mismo. Si queréis, otro día ya os lo explico. Lo que está claro es que entramos en una nueva era evolutiva y ecológica. Esto es Prehistoriator. ¡Empezamos! Al contrario de lo que sucede en el Paleolítico inferior, en el Paleolítico medio los restos fósiles que tenemos son bastante abundantes. Vimos en este último vídeo de Atapuerca del Paleolítico inferior, que a finales del Paleolítico inferior pues surgió un nuevo taxón al que se denominó Homo antecesor. Homo antecesor se quiso coger como la última especie común entre neandertales y Homo sapiens. Pero bueno, de neandertales está claro que sí es antecesor, pero de Homo sapiens todavía sigue habiendo algunas dudas al respecto. Bien, pues hoy vamos a volver a Atapuerca, pero vamos a hablar del descendiente, por decirlo así, de este Homo antecesor. Vamos a hablar de Homo heidelbergensis. El primer fósil que se registró con este taxón, Homo heidelbergensis, fue descubierto en Alemania, concretamente en Mauer, en el pueblo de Mauer, que está cerca de Heidelberg. De ahí viene su nombre. Se encontró en 1907 y es una mandíbula, que se le llamó pues la mandíbula de Mauer. Inspiraos. Compite con esta mandíbula en antigüedad la tibia y los dientes que se hallaron en Boxgrove, en el Reino Unido. También se han hallado restos en Francia, en Arago, de al menos 12 individuos, restos que incluyen pues, una cara. Se ha encontrado también un cráneo en Petralona, en Grecia, y en China también se han hallado restos, concretamente en el yacimiento de Dali, en Jinushan, que tienen alrededor de unos 280.000 años. Pero bueno, la muestra más extensa de esta especie se halló en Atapuerca y concretamente en el yacimiento llamado la Sima de los Huesos, y en el que se muestra pues, un dimorfismo sexual bastante parecido al actual. Esta cantidad de restos que se halló, correspondientes a 28 individuos, conforman una colección impresionante y a la cual se le ha dado una explicación respecto a esta acumulación tan importante, quizá tenga que ver con el carácter simbólico de acumular estos restos, o sea, que podría haber sido un enterramiento. Esto llevaría a que sería la acumulación de restos humanos por una cuestión simbólica más antigua de la historia. De hecho, pensar esto no es muy alocado, puesto que la capacidad craneal que muestran estos individuos, junto con la forma que tenía el oído, de los restos de huesos del oído que se han encontrado, que es muy similar a la nuestra, pues hace pensar que tenían un lenguaje articulado que podría derivar en un lenguaje simbólico y en una comunicación bastante compleja. Aún así, estos restos muestran una parte, ciertos de estos restos conforman una colección un poco arcaica, más bien parecida a restos neandertales que no restos que deriven en Homo sapiens. Las primeras teorías que se formaron con respecto a esta colección de fósiles fue, primero, que hundían sus raíces en África. O sea, no es que migraran de África directamente a la Sima de los Huesos, evidentemente, sino que antepasados de estos individuos que se hallan en la Sima de los Huesos son de origen africano.
Más tarde, otros análisis que se han realizado, se ha visto que realmente Homo heidelbergensis, bueno, más que Homo heidelbergensis, los restos que se hallaron en la cima de los huesos tienen más que ver con los denisovanos que no con los neandertales. Aún así, bueno, un estudio muy apurado que se hizo de las mandíbulas que se hallaron en este sitio nos dice, nos corrobora bueno, que tienen rasgos que luego heredan los homos de Neandertal. Y muestra de esto, de que estos restos hunden sus raíces en África, la hallamos en diferentes yacimientos africanos, tales como Bodo, Etiopía, con una antigüedad de 600.000 años, el lago Undutu, en Tanzania. En estos yacimientos, bueno, se hallan restos que parecen ser suficientemente coincidentes para decir que son la misma especie, aunque hay alguna, bueno, el hecho de que sean un poquito más robustos de los que se hallan en la cima de los huesos hace que haya algunos científicos que difieran, pero la corriente principal apunta a eso. Con estos datos se creó un modelo. Y el modelo básicamente lo que dice es que de Homo ergaster en África surgió Homo heidelbergensis. Homo heidelbergensis se extendió por África, se extendió por Asia y se extendió por Europa. En África, con el paso del tiempo, dio como resultado la evolución a Homo sapiens más arcaico. Mientras que en Europa, las condiciones frías del continente hicieron que bueno, Homo heidelbergensis evolucionara hacia un patrón más adaptado como era Homo neandertal. Aún así, esta especiación de Homo heidelbergensis llevó a que se denominara por sí heidelbergensis únicamente a los individuos europeos, mientras que a los individuos africanos se les denominó Homo rhodesiensis. Así pues, este nuevo paradigma lleva a la antigüedad del antepasado común entre neandertales y Homo sapiens, lo lleva muy atrás en el tiempo, hacia más o menos unos 800.000 años, lo que encaja perfectamente con Homo antecessor, a finales del Pleistoceno inferior. Los Homo heidelbergensis eran homininos bastante robustos. Surgieron alrededor de hace 600.000 años como una respuesta evolutiva a los cambios que se venían produciendo desde hace 780.000 años. ¿Vale? Estos cambios climáticos que pusieron fin al Pleistoceno inferior y dieron comienzo al Pleistoceno medio. Estos cambios climáticos trajeron al hemisferio norte las conocidas grandes glaciaciones. Y este es el periodo en el que la mayoría de especies animales empiezan a tomar su estructura física actual. Los restos pélvicos que se han hallado en la cima de los huesos, que son unos cuantos, nos permiten ver que básicamente la forma de parir que tenían las hembras de heidelbergensis es como la actual. Lo único que por el tamaño del canal del parto podemos deducir que le resulta más fácil y menos doloroso que actualmente. Pero la forma en la que se produce el momento del parto era exactamente igual. Asimismo, los cráneos que se hallan en la cima de los huesos y que se han encontrado oscilan entre los 1.400 y los 1.200 centímetros cúbicos de capacidad craneal. Y nos muestran que eran homininos muy inteligentes. Otros restos, como las lanzas de madera que se hallaron en Schöningen, Alemania, y que están datadas en 400.000 años, nos aportan la evidencia de que eran buenos cazadores. Además, sabemos también que usaban regularmente el fuego. De este tema creo que hablaré en el próximo capítulo de Prehistoriator, del fuego. Y además se les atribuye, como dije antes, pues algunos enterramientos. Y un pensamiento simbólico que se ve reflejado en la conocida como Venus de Berejat-Ram. La Venus de Berejat-Ram es una figurilla antropomórfica de unos 3,5 centímetros, hecha en roca volcánica.
Tiene incisiones que se realizaron con un filo afilado. Parece atisbarse en esta figura una cabeza y unos brazos, pero como comprenderéis es una figura muy tosca, muy burda. Fue descubierta en el año 1981 en el monte Hermón, en los altos del Golán, y se le ha atribuido una antigüedad de entre 280.000 y 250.000 años. La datación es bastante correcta, pero aún así muchos expertos dudan de que sea una manufactura antrópica. De ser así, sería la representación humana más antigua de la historia. Y bien, ya para acabar, pues os diré que, ya hablamos en otros vídeos de que hacia los 500.000 años irrumpe en Europa lo que llamamos el modo 2 lítico. Pues bien, hoy sabemos que esta difusión es fruto de una red de intercambios que se basaba en un lenguaje articulado. Este modo 2 facilitó en gran parte nuevas estrategias económicas y sociales. Esto hizo que se facilitara el trabajo de establecerse en unos territorios como era Europa, que cada vez se hacían más fríos y más inhóspitos. Así que, como veis, Heidelbergensis era una especie muy compleja, que nos muestra el preludio del simbolismo, la complejidad cultural y tecnológica, que veremos cómo se desarrolla en próximos capítulos. Espero que os haya gustado, que hayáis conocido un poquito más a Homo heidelbergensis. Esto ha sido Prehistoriator. ¡Volveremos!